Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión voy a seguir con esta nueva minería que se llama Tronex para explicaros todo lo relacionado con el sistema de referidos y con la transferencia de balance. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, esta es mi cuenta de Tronex. Como ves, el bono ya ha caducado, de modo que ahora sí, como dije en el último vídeo, tengo 1500 gigahashes por segundo en minería de Bitcoin y tengo los 800 gigahashes por segundo en minería de TRX. En primer lugar, para poder hacer uso de lo que tengamos ya minado, siempre tendremos que pasarlo a nuestro balance, es decir, a esta parte de la derecha, que también se corresponde con el apartado Wallet que encontramos a la izquierda. De modo que, si quiero tener todo lo que he generado en Bitcoin en mi balance, tengo que pulsar sobre este botón blanco que pone Transfer tu balance. Pulso, me da la opción para indicar una cantidad inferior a lo que ya tenga generado, pero como lo quiero pasar todo, simplemente pulsamos en Yes, transferir BTC. Esto nos lleva al segundo apartado que he comentado antes, Wallet, donde ya podemos ver que ha pasado lo que tenía ya generado a mi wallet dentro de esta página. Desde aquí siempre podremos retirar del mismo modo que podemos depositar. Como dije en el primer vídeo, tener cuidado porque cada vez que hagamos una operación de este tipo se nos apaga la minería, con lo que habrá que activarla otra vez. Y del mismo modo, para pasar los Tron a mi balance, pulso en Transfer tu balance, lo dejo como está porque lo quiero todo, le doy a Yes, me lleva al apartado Wallet y aquí ya podemos ver que tengo 55 TRX. ¿De acuerdo? Voy a volver a conectar la minería para que empiece a generar de nuevo. Y en segundo lugar, lo que he visto diferente al resto de minerías que llevo tratando desde hace ya mucho tiempo, es que en el apartado de referidos, lo que vayamos acumulando no nos permite meterlo en nuestra wallet y reutilizarlo, por ejemplo, en comprar más potencia de minado. Como puedes observar aquí, 34 de vosotros habéis utilizado mi enlace y eso me está dando aproximadamente un USDT por cada uno de esos usuarios. Pero como ves, lo único que me deja es utilizar el botón Withdraw USDT, es decir, extraer estos USDT hacia afuera. No puedo meterlos directamente en la wallet para reutilizarlos aquí dentro. Y por otra parte, en los avisos, aquí hay un aviso que observé el otro día donde indica que el retiro mínimo es de $25. De modo que, como en esta ocasión tengo más de $25, lo que voy a hacer es utilizar este botón y ya podemos comprobar si por lo menos del apartado de referidos nos permite retirar fondos. Antes de ello voy a ir a mi Payeer. Aquí podemos ver la cantidad que tengo en dólares USA y por otra parte en USDT tengo 0, de modo que una vez que lo hemos comprobado vuelvo a Tronex y ahora sí, ahora voy a pulsar sobre Withdraw USDT. Dejo como está este cuadro que me ha aparecido, vuelvo a mi Payeer y como hablamos de USDT, lo que voy a hacer es en mi apartado de esa moneda seleccionar depósito. Selecciono la dirección de mi billetera en TRC20, he seleccionado esa precisamente porque aquí lo está indicando y lo pego en el cuadro de texto dirección. A continuación, en la cantidad que indica que el mínimo sería un USDT, pero en mi caso voy a hacer un retiro de todo lo que tengo, de modo que le voy a dar al botón Max, ya me ha colocado aquí la cantidad que tengo, y a continuación le voy a dar a confirmar. Me indica que se ha procesado, aquí por lo menos ya lo ha restado. Voy a ir al historial de la página. Este es mi historial desde el primer día. Observa que en la parte de abajo aparece cuando hice el depósito de 316 TRX, los 8,10 que me dieron de bono, los 2 aumentos de potencia en TRX, el depósito de 25 USDTs
los 1000 de potencia que me dieron gratuitamente, recuerda revisar el último vídeo, la potencia que añadí a mi minado en Bitcoin, aparece el movimiento que acabo de hacer de pasar los BTC a mi balance y también los 21 TRX que he pasado también a mi balance. De momento aún no aparece el movimiento del retiro del apartado referidos. Voy a actualizar la página por si acaso. Aquí sigue sin aparecer. No obstante, quizás esto no aparezca en los balances. Voy a ir a mi Payeer, voy a ir al apartado historial y no, aún no aparece ese movimiento. De modo que en mi Payeer todavía no ha entrado nada. Voy a cortar aquí el vídeo y voy a dejar transcurrir el tiempo hasta que aparezca. Un detalle que acabo de observar es que en el apartado de referidos me acaba de aparecer la fecha y la hora, mi nombre de usuario, la cantidad que acabo de intentar retirar de los referidos y en el estado me aparece pendiente. De modo que lo dicho, corto aquí el vídeo y espero a los cambios. Han transcurrido más de 2 horas y parece que la cosa se ha torcido y ha cambiado de rumbo. Es decir, no he recibido lo que he retirado del apartado referidos. Si vengo a mi Payeer, como puedes observar, sigo teniendo 0 USDTs y lo más grave es que en el historial no aparece ni siquiera en proceso. Así que muchísimo cuidado, se han torcido los planes que tenía para este vídeo, así que mucho cuidado con esta página, corred la voz. Yo voy a esperar un tiempo para acumular lo suficiente y comprobar si tampoco funciona el retiro desde el balance, y si es así, en ese momento, como siempre hago, pasaré todos los vídeos de esta página a la lista de reproducción Scam. En fin, lo siento mucho porque pintaba bastante bien, pero así son las cosas. Seguiré utilizando las que pagan y buscando otras nuevas para comprobar si funcionan o no. Siento mucho que se haya torcido el objetivo del vídeo, pero es algo que se escapa a nuestro control. En fin, espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!